buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del momento en que usted vaya a recibir estos videos de estudios, es que le estamos saludando. Hermanos, hoy vamos a comenzar una pequeña serie de estudio relacionado con lo que es justamente el origen del pentecostalismo, ¿no? Es algo muy interesante cuando comenzamos nosotros a profundizar en lo que es la historia, ¿no? La historia que es tan fácil de poder comprobar todas las secuencias que podemos nosotros observar dentro de lo que es este movimiento carismático de los pentecostales, ¿no? Cabe hacer, por supuesto, una aclaración con respecto a todo esto. No es que nosotros estamos atacando a nuestros amigos y hermanos pentecostales, porque sabemos que dentro de estos movimientos carismáticos existen hermanos que son salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien nosotros vamos a hacer lo que es una apologética informativa con datos fidedignos históricos del origen del pentecostalismo, y vamos a atacar, sí, por supuesto, de una manera ordenada y sistemática todo lo que son las doctrinas y las falsas enseñanzas que lamentablemente a lo largo del tiempo de la historia han comenzado a ser introducidas dentro de lo que es el cristianismo actual, ¿no? A veces, hermanos, yo me preguntaba, y muchos hermanos también suelen preguntarse, ¿qué es lo que ha pasado con muchos de nuestros hermanos que aparentemente no están teniendo la sabiduría que la palabra escrita de Dios nos da a nosotros a través del estudio conciso, serio, maduro de ella? Sino más bien ahora muchos lamentablemente se han volcado a lo que es el eufusismo, al emocionalismo, a lo que es más bien una experiencia personal o algo sobrenatural. No alcanza, parecería, la palabra escrita del Señor, que ahora es necesario que tengamos que experimentar todo esto. ¿Cuál fue su origen? Realmente, una pregunta que tenemos que hacernos, ¿realmente todo esto viene a través de la línea de la historia, conociéndose dentro de lo que es el cristianismo actual, contemporáneo? Realmente estas cosas que hoy se practica y se enseña como doctrina, ¿la Biblia lo enseña? Son preguntas que yo espero realmente que en este pequeño tiempo en que vamos a estar compartiendo un breve informe respecto a este tema del origen del pentecostalismo, nos abra a nosotros el entendimiento, ¿no? Otra vez quiero hacer esta aclaración, mis hermanos. Amamos a nuestros amigos y hermanos pentecostales que están en estos lugares, pero sí vamos a denunciar y vamos a ser bien frontal con todo lo que son las doctrinas carismáticas, porque lamentablemente es lo que ha llevado hoy en día a que tengamos un cristianismo bastante débil, un cristianismo que lamentablemente no es sabio en cuanto a lo escritural. Han desechado la palabra de Dios en muchos de los casos y han dejado que las experiencias personales y todo lo que esto implica sea mucho más efectivo a la hora de enseñar la palabra escrita del Señor. Quiero leer un texto bíblico. Yo creo que esto a nosotros nos va a hacer entender realmente qué es lo que quiere decir todo esto, ¿no? En primera de Juan, capítulo 3, versículo, vamos a leer, versículo 18 en adelante, dice lo siguiente, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, dice lo siguiente: Hijos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo viene,
Así también ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto sabemos que es el último tiempo. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ciertamente con nosotros. Pero salieron para que se manifestaran que no todos son de vosotros. Tremendo, hermano querido, la advertencia que nos hace acá el apóstol Juan ya en aquellos tiempos, ¿no? Por supuesto que el contexto habla de otros falsos maestros de aquella época. Hoy en día nosotros podríamos aplicar estos textos bíblicos justamente a estos movimientos pentecostales, donde vamos a ver diferentes tipos de prácticas que no están en la Biblia. Realmente espero en el Señor que sea de mucha bendición. Yo sé que puede ser muy confrontativo el título, la imagen que pongo ahí. Yo sé que esto puede quizá incluso hasta lastimar a algunas personas, puede causar oposición en otro. Pero hermano querido, créame que cuando usted comienza a analizar bajo la luz de la Biblia, y en este caso con la información histórica del origen del pentecostalismo, usted se dará cuenta, hermano querido, que realmente estamos denunciando nosotros una falsa congregación. Vuelvo a hacer por tercera vez aclaración para que después no digan que nosotros tenemos animosidad contra los hermanos, los feligreses pentecostales. Hermano querido, amamos a nuestros hermanos y amigos pentecostales, pero denunciamos y aborrecemos todas las prácticas del pentecostalismo y sus falsas enseñanzas. Bien, vamos a analizar algunos antecedentes del pentecostalismo, ¿no? Por ejemplo, lo podemos dividir en esta primera etapa en tres grandes despertar, como le han titulado, ¿no? Dentro de lo que es este movimiento pentecostal. ¿Sí? El primer gran despertar. Esto sucedió en el año 1730. Usted vaya observando, tome nota, la antigüedad que tiene todo esto, ¿no? Aquí sucedió el primer gran despertar y fue un movimiento de reavivamiento cristiano que se extendió por Europa protestante, América británica y demás colonias, como dije, entre 1730 y 1740, causando un gran impacto, haciendo a un lado rituales y ceremonias. Se basó en un cristianismo intensamente personal dirigido a ciudadanos común, inculcando el análisis introspectivo y la necesidad de la salvación por Jesucristo. Hasta ahí podríamos decir que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Es que, ¿saben qué, hermanos queridos? Muchas veces una gran secta o una idea comienza con ideas buenas, con buenas intenciones, con buen anhelo, pero en el camino se van torciendo justamente en el afán de querer mantener, ¿no?, esa línea de buena intención. Y hay que ser sincero, hermano querido, la palabra quita de Dios no agrada a la carne. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es muy confrontativo para la carne, porque te dice que somos pecadores. Pero muchas veces en el afán de querer ganar almas para Cristo, como vamos a ver más adelante, comenzamos nosotros a usar lo que también es conocido como un cristianismo pragmático, ¿no? Hermano querido, esto continúa diciendo de la siguiente manera: incluyó a esclavos africanos y alcanzó grandes proporciones en Nueva Inglaterra bajo la dirección de George Whitefield y Jonathan Edwards. Vaya notando, estos nombres son muy importantes. Desafió a los tradicionalistas que defendían la importancia de los rituales y la doctrina, utilizando la implicación emocional y el compromiso personal. Se centró en personas que ya eran miembros de la iglesia. Vuelvo a repetir la parte. Se centró en personas que eran ya miembros de una iglesia.
Y esto es algo muy curioso. Ustedes observen que toda secta o toda organización religiosa siempre van a estar buscando dentro de la misma iglesia para sacar adeptos. Muy raros son aquellos que salen a ganar almas para su congregación. Generalmente siempre, como alguien dijo una vez, van a pescar dentro de la misma pecera, pero no van a ir a esforzarse a otra parte, ¿no? Estos justamente estaban haciendo eso, buscaban estos miembros de la iglesia, ¿sí? Añadieron al protestantismo la efusión divina. Ya comenzamos con algunos tamiz, a meter algunas cositas que comienzan a mostrar lo que es el emocionalismo, ¿no? La efusión divina, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo. En 1741, Edwards predicó pecadores en manos de un Dios airado. Uno de sus sermones más famosos fue desaprobado por los líderes ortodoxos de las iglesias por la caída en el espíritu. O sea, cuando caían de espalda en este tipo de reuniones, este tal Edward comenzó a manifestar lo que hemos dicho recién, la efusión divina, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestaba eso? Bueno, con caídas en el Espíritu Santo, o sea, caían para atrás, a la misma vez con chillidos, convulsiones que ocurrieron entre los asistentes. Bueno, personalmente yo he estado en un tipo de estas iglesias pentecostales carismáticas y sí, he visto justamente todo este tipo de manifestaciones que supuestamente o le atribuyen a lo que es el Espíritu Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo y bueno, todas estas cosas, ¿no? Que hacen lamentablemente en estos lugares. Ese año publicó en su defensa las marcas distintivas de un trabajo del Espíritu de Dios. Claro, tuvo que defender su postura, ¿no? De decir que esto es la efusión divina, es el derramamiento del Espíritu Santo, y como comenzó a ser criticado por lo más ortodoxo, o sea, por lo más bíblico, entonces no le quedó otra que sacar una publicación haciendo una defensa. Y el título de esa defensa o de ese escrito era la marca distintiva de un trabajo del Espíritu de Dios, donde reconoció que estas manifestaciones corporales no eran marcas características del trabajo del Espíritu Santo. En una segunda apología titulada Pensamientos sobre el Renacimiento en Nueva Inglaterra, defendió el llamamiento a las emociones considerándolas incidentales para el trabajo de Dios. Ahí está. También es otra marca típica que tienen los falsos maestros, es de primero tratar de tapar, como quien diría, la macana que se manejaron con un dedo, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Una vez que esto comienza a generar quizás un poco más de entusiasmo, es un poco más de fama y comienza a ver que es positivo para él, para este falso maestro, entonces vuelve de nuevo a contraatacar y ya en este caso afirmando que sí, esto que evidentemente que pasó ahí es del Espíritu Santo, es de la obra de Dios, ¿no? Segundo gran despertar. Acá vemos nosotros el segundo gran despertar. Ya hemos visto el primer gran despertar. Recordemos que estos son los orígenes del pentecostalismo, ¿no? Entre el primero y el segundo gran despertar ocurrió la independencia de los Estados Unidos, año 1776. Inmigrantes de Europa y Asia llegaron a Estados Unidos en busca del sueño americano, en un movimiento sin precedente que fue preludio de la globalización. La nación fue fundada sobre principios cristianos y libertad religiosa. En este entorno ocurre el segundo gran despertar, 1790 a 1840. Fue un avivamiento, una actividad evangelizadora sin precedente en Estados Unidos.
Liderado por predicadores que se hicieron famosos como Charles Finney, Lyman Beach, Barton Stone, Peter Cadway y Axel Nettleton. Tuvieron muchos impactos en la sociedad estadounidense por su enfoque social. Defendían la abstinencia de placeres corporales y peleaban por la anulación de las leyes contrarias a los principios éticos y morales. Bueno, podríamos decir que tenían una linda lucha, ¿no? Sigamos escuchando un poquito más. Lucharon contra la esclavitud y las duras convicciones impuestas a los obreros durante la industrialización. Agricultores, esclavos se les sumaron. Defendieron la inclusión de la mujer en la sociedad, establecieron misiones para evangelizar el país, promovieron la educación cristiana, dando lugar a instituciones como Sociedad Bíblica Americana. En este entorno nacieron las iglesias no denominacionales que defendían el congregacionismo como modo de gobierno eclesial y el entorno al cristianismo primitivo. Gloria a Dios. Hasta ahí yo diría qué lindo segundo despertar, ¿no? Los avivamientos tuvieron particularidades comunes, pero fue en el segundo gran despertar, al principio del siglo XIX, que se define el método de la teología de la tradición. El avivamiento comenzó en el estadio de Hampton, Sydney y universidades de Washington en Virginia en 1787. Continuó con Yale bajo y Timothy Dwight en Andover y Princeton a finales del siglo XVIII. Fue popularizado en las reuniones de gran campamento en la frontera en agosto de 1801. Se reunieron 20,000 fieles en Camp Wright, Kentucky. Allí reaparecieron manifestaciones emocionales intensas que en forma más moderada se volvieron características en todos los avivamientos. Ya comenzó el furor. Y, por supuesto, están reapareciendo estas manifestaciones emocionales que son la característica fundamental, por supuesto, de este movimiento pentecostal carismático. Movimiento de la fe apostólica, ¿sí? Presta atención que aquí ya comenzamos nosotros ya a ver cómo se ha formado todo este movimiento pentecostal, ¿no? Con este movimiento comienza el llamado pentecostalismo clásico. Charles Parham, presta atención a este nombre, Charles Parham, arrancó Bethel Bible College en Topeka en octubre de 1900. Enseñaba a sus estudiantes que tenía que hacer una experiencia nueva con Dios. Comenzamos nosotros a agregar, acá comienza este Charles Parham a agregarle algunas cosas como que ya la palabra de Dios no es suficiente. Una experiencia nueva con Dios, sin ser específico. O sea, en este caso lo ha dejado, como quien diría, ha tirado la palabra al aire y bueno, veamos qué sucede, ¿no? Es algo muy subjetivo lo que está haciendo acá. Después de la vigilia del 31 de diciembre, la tarde del 1 de enero de 1901, celebrando un servicio de adoración, Agnes Osman, después de que oraron por él, comenzó a hablar en lo que ellos llamaron en lenguas. Ya se comienza a formar lo que es la doctrina y las prácticas pentecostales, ¿no? La prensa local ridiculizó el suceso, bautizándolo como la Torre de Babel. La prensa local. Las noticias seculares burlándose de estos sucesos. Porque lógicamente hoy en día también sucede lo mismo, hermano querido. Muchos no se quieren acercar a la iglesia de Cristo
justamente por este tipo de manifestaciones que hacen dentro de estos lugares. Lamentablemente, que quedan como ridículos, como locos que están gritando. Es muy triste y muy lamentable, ¿no? Un buen título que le pusieron, la Torre de Babel, así es como habían bautizado la prensa local a este suceso que estaba sucediendo acá en este lugar, ¿no? Pocos meses después, su ministerio se disolvió. Pocos meses después, su ministerio se disolvió. Luego repuntó en un servicio de sanación en Kansas y se extendió a Texas y Oklahoma. Posteriormente envió a William Seymour, este es un nombre que le llaman justamente el padre de lo que es el pentecostalismo, ¿no? Clásico. Un afroamericano, discípulo suyo a Los Ángeles, a lo que eventualmente se convertiría en el avivamiento de la calle Azusa, considerado por muchos como el inicio del pentecostalismo moderno, de donde sale el movimiento carismático. Seymour rompió con Parham por sus críticas al culto emocional y la mezcla de blancos y negros en los servicios. Recordemos que el racismo estaba a flor de piel, pero esto eran como unas estrategias, podría decirse también, como para comenzar a ganar más adeptos, ¿no? El estar todos en una misma congregación, tanto blancos como negros. Parham, por supuesto, no lo vio bien todo esto y comenzó a criticar lo que estaba haciendo este William Seymour, ¿no? Por eso se separaron. En 1907, Parham fue acusado de comisión de un delito contra natura. En Texas, negó ser un homosexual. Se publicaron carteles con una supuesta confesión de sodomía suya. Tuvo denuncia de irregularidades financieras y aberraciones doctrinales. En una palabra, este tal Parham terminó mal. Terminó mal y con muchas acusaciones bastante graves y entre ellas también problemas de homosexualismo, ¿no? Miembros de su base en Sion tuvieron que huir. Qué tremendo esto, hermanos queridos, presta atención. Miembros de su base en Sion tuvieron que huir cuando mataron a 3 personas en brutales exorcismos. Y esa es la famosa guerra espiritual. También se ha visto, no sé si ustedes, bueno, sí, seguro, vieron que detrás de las personas, cuando le imponen la mano, hay 2 o 3 listos para agarrar a las personas para cuando caigan de espalda, ¿viste? ¿Por qué ustedes creen que hacen eso? Porque ya ha pasado que cuando estas fuerzas demoníacas, porque son fuerzas demoníacas que poseen a estas personas que están en estos lugares, son poseídas y lo tira de espalda y muchos han muerto de bocado. Por eso ahora toman la precaución de estar parado atrás para que no suceda esto, ¿no? Acá vemos nosotros que estos miembros tuvieron que huir porque mataron a 3 personas en brutales exorcismos. Finalmente, Parham se convirtió en una fuente de descrédito para un nuevo movimiento que trataba de establecerse. Respecto a sus creencias, fue el primero en identificar las lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu. Creía que el balbuceo de los bautizados eran lenguas humanas reales. Aseguró que sus misioneros no tenían necesidad de aprender lenguas extranjeras para predicar el Evangelio, lo cual fue un rotundo fracaso. Se cuentan que, bueno, estas personas, como no conocían todo el mundo en aquel tiempo, y cuando solían hacer este tipo de balbuceo, de jeringosas que les salían, ellos decían que estos son lenguas de alguna parte del mundo no conocida. Y muchos misioneros de esta escuela pentecostal solían viajar a países donde creían ellos que en esos lugares hablaban los balbuceos que ellos decían. Y por supuesto llegaban a esos lugares y sabían que no. Lo que ellos hacían no era un idioma, eran balbuceos nada más, eran jeringosas, pero no era el don de lengua de Hechos capítulo 2.
total fracaso, total fracaso. Su movimiento de fe apostólica se fusionó, presta atención, su movimiento de fe apostólica se fusionó con otros grupos pentecostales en 1914 para formar el Consejo General de la Asamblea de Dios en los Estados Unidos. Hoy la denominación pentecostal más grande que hay. Y vamos a dejar por acá este informe, estudio, esperando en el Señor que esto le haya causado a usted interés de conocer por lo menos el origen de este movimiento pentecostal, ¿no? Los orígenes del pentecostalismo. Hermanos queridos, para todo hay una historia. Solamente hay que escudriñar y buscar. La iglesia primitiva, la verdadera iglesia de Cristo, aunque muchos nieguen y digan que no está en estos tiempos, que ya se ha disuelto, que se ha disolvido, no, mi hermano querido. Hay una línea de tiempo desde la primera iglesia primitiva hasta estos días. Hermano querido, la sana doctrina de Cristo se ha permanecido sin mácula hasta estos tiempos. Solamente usted tiene que redescubrirla. Y hermanos pentecostales, amigos pentecostales, no lo tomen esto como un ataque. Ustedes ven que aquí tengo yo un documento fidedigno con toda esta historia. Ustedes mismos pueden investigar. Los orígenes de la iglesia pentecostal carismática lamentablemente han sido muy accidentadas, con muchos fracasos, con muchos problemas, y además de eso, añadiendo doctrinas y enseñanzas que no enseñan las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga.